Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de Inventa. Antes que nada, quería daros las gracias por el interés a todos los que estáis aquí viéndonos. Aprovecho para presentar a mi compañera Caterina Balcells, que es la directora lingüística de Inventa. Hola, Cate, bienvenida. Hola. Y también contamos hoy con la presencia de Julio Prada, que es el director general de Inventa para EMEA. Hola, ¿qué Hola, tal? Julio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en esta ocasión hemos decidido hacer un webinar para hablar un poco de lo que sabemos. Bueno, para ello cuento con la presencia de dos expertos aquí, para hablar de inteligencia artificial, para hablar de procesamiento del lenguaje natural, de sistemas automáticos, chatbots. Y bueno, queremos presentar un nuevo enfoque de inteligencia artificial, que bueno, el título de este webinar, como veis, es IA simbólica versus machine learning. Así que directamente empezaría preguntándote, Julio, ¿qué es la IA simbólica o neurosimbólica? Y ya te doy paso. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Pues la inteligencia artificial neurosimbólica no es estrictamente hablando una forma totalmente nueva de hacer inteligencia artificial. Es una combinación de dos enfoques existentes para construir máquinas pensantes. Estos dos enfoques es el simbólico y el neural. La parte simbólica del nombre se refiere al primer enfoque convencional para crear inteligencia artificial, ¿sí? Que esto más o menos se originó en la década de 1950 hasta la del 1980. ¿Vale? En este periodo, la inteligencia artificial simbólica ha gobernado con supremacía. ¿Sí? Para un investigador de inteligencia artificial simbólica, la inteligencia se basa pues, en la capacidad de los humanos para comprender el mundo que los rodea mediante la formación de representaciones simbólicas internas. Se crean reglas para tratar con estos conceptos y estas reglas se pueden formalizar de manera que capturen el conocimiento cotidiano. Si el cerebro es análogo a una computadora, esto significa que cada situación que nos encontramos depende de que ejecutemos un programa informático interno que explica paso a paso cómo llevar a cabo una operación, basándose completamente en la lógica. Siempre que este sea el caso, los investigadores de inteligencia artificial creen que estas mismas reglas sobre la organización del mundo podrían descubrirse y definirse y codificarse en forma de un algoritmo para que las lleve a cabo una computadora, un ordenador. La verdad es que la inteligencia artificial simbólica resultó bastante impresionante en algunas demostraciones en la época. Por ejemplo, en el 1960 y algo, un científico informático, Bertrand Russell, desarrolló un sistema que se llamaba SIR, no Siri, SIR, que significa en castellano recuperación de información semántica. El SIR era un sistema de razonamiento computacional que aparentemente era capaz de aprender las relaciones entre los objetos de una manera que se parecía a una inteligencia real. Por ejemplo, si tú dices, Juan es un niño es una persona tiene 2 manos, una mano tiene 5 dedos. Entonces, este SIR podría responder a una pregunta de, por ejemplo, ¿cuántos dedos tiene Juan? Y te diría que el número correcto es 10. ¿Sí? Los sistemas informáticos basados en inteligencia artificial simbólica alcanzan su apogeo y también su declive, su fallada en la década de 1980. Esta es la década del famoso, del llamada, o sea, que se conoce como la década del sistema experto, ¿eh? En el que básicamente se utilizan sistemas basados en reglas para resolver problemas del mundo real, como por ejemplo ayudaban a los químicos orgánicos a identificar moléculas desconocidas o ayudaban a los médicos a recomendar las dosis correctas de antibióticos para las infecciones. El concepto subyacente de estos sistemas expertos era sólido, pero tenían problemas. Los sistemas eran costosos, requerían una actualización constante y lo peor de todo es que podían volverse menos precisos en la medida en la que ibas incorporando más y más y más reglas. ¿Sí? Entonces, la parte neuro de la inteligencia artificial neurosimbólica, hasta ahora hablamos de la simbólica, ¿sí? La parte neuro se refiere a redes neurales de aprendizaje profundo, ¿sí? Del deep learning, también se habla mucho de esto. Las redes neurales o neuronales
son un tipo de cálculo que se inspira en el cerebro que ha impulsado muchos de los sistemas de inteligencia artificial avanzados que se están viendo en esta última década. Por ejemplo, una inteligencia artificial que te ayuda a conducir coches automáticamente, redes neuronales. Una inteligencia artificial que traduce textos a varios idiomas diferentes, ahí detrás hay redes neuronales. Una inteligencia artificial que ayuda a tu altavoz inteligente en tu casa a comprender tu voz o a imitar el soporte o la atención al cliente, pues las redes neuronales son una tecnología que se agradece. Las redes neuronales funcionan de manera diferente a la simbólica, porque se basan en datos y no en reglas. Entonces, para explicar algo a una inteligencia artificial simbólica, le tienes que proporcionar explícitamente toda la información que necesita para poder llevar a cabo una identificación correcta. Como analogía, ¿vale? Imagínate que queremos enviar a alguien a buscar a nuestra madre a la estación de autobuses, ¿vale? Tendrías que describirla y proporcionarle seguramente un conjunto de reglas que le permitan a tu amigo elegirla entre la gente. Pues para entrenar una red neural, para que haga lo mismo, pues lo que tienes que hacer es precisamente eso, es enseñarle miles de imágenes de tu madre o de un objeto en cuestión. Una vez cuando se vuelva lo suficientemente inteligente, pues no solo podrá reconocer ese objeto o esa persona, también podrá crear sus propios objetos similares que incluso nunca han existido en el mundo real. ¿Eh? En ese sentido, el deep learning permite hacer avances increíbles. ¿Sí? Al mismo tiempo, y esto es muy importante, hay grietas, ¿sí?, que preocupan en este sistema neural y que se están empezando ya a ver. ¿Sí? Estoy hablando, por ejemplo, de estas fisuras. Se basa exactamente en lo que han hecho que las redes neurales actuales sean tan poderosas, que son los datos. Al igual que una persona, una red neural aprende a partir de ejemplos. Pero mientras que un humano puede que solo necesite ver uno o dos ejemplos de entrenamiento de un objeto para acordarse de él correctamente, una inteligencia artificial requiere de muchos, muchos, muchos más. ¿Sí? La precisión de tener grandes cantidades de datos, o sea, la precisión depende de tener grandes cantidades de datos anotados con los que pueden aprender cada nueva tarea que se les encomienda. Esto los hace menos buenos en problemas estadísticamente aislados del tipo el cisne negro, ¿no? Se le conoce como el problema del cisne negro, que es encontrarse con un cisne negro. Es un caso aislado, es raro, que es estadísticamente difícil de ver. Muchas de las soluciones de hoy en día, de Deep Learning, parecen súper asombrosas, muy chulas, pero son soluciones del 2080. Es decir, son capaces de resolverán el 80% de los casos bien, pero si esos casos aislados son importantes, tendrán una tendencia a fallar. Es decir, si ves un objeto que normalmente no pertenece a un lugar determinado o con una posición, una orientación que es un poco extraña, o por ejemplo el caso del cisne negro, que es un color inesperado estadísticamente, estos sistemas súper maravillosos fallarán. ¿Sí? Hay un caso de una empresa que desarrolla, creo que todavía desarrolla o desarrollaba software para vehículos autónomos. ¿Sí? El equipo tenía un canal de Slack, ¿sí?, en su empresa en el que iban poniendo, iban publicando imágenes divertidas con las que se habían encontrado durante el transcurso de esta recopilación de datos para los entrenamientos. Entonces, uno de ellos, tomado en un cruce, ¿sí?, en una intersección, mostraba un semáforo en llamas, estaba ardiendo. Entonces, es uno de esos casos que quizás nunca a lo mejor veremos en nuestra vida. No sé si Tesla tiene imágenes de semáforos en llamas en los conjuntos de datos que usan para entrenar las redes neurales de sus coches, pero puedes apostar que si tienen alguna, seguramente tendrán muy pocas. ¿Eh? Una cosa es que un caso aislado sea algo insignificante porque rara vez sucede y no importa cuándo sucede. ¿Vale? Obtener, por ejemplo, obtener una recomendación mala de tu restaurante puede que no sea lo mejor, puede que no sea ideal, pero probablemente no será suficiente para arruinarte el día. ¿Vale? Siempre que las 99 recomendaciones anteriores sean buenas.
Entonces no hay un motivo real de frustración. Pero en cambio, un coche autónomo, un automóvil que conduce solo, que no responde adecuadamente a una intersección porque hay un semáforo que está en llamas, o cruzarte con un carro tirado por caballos, eso podría hacer mucho más que fastidiarte el día, ¿vale? Como en el caso de los restaurantes. Puede que sea poco probable, pero si sucede, si pasa, lo que queremos saber es que el sistema está diseñado para hacer frente a esa situación. Si una inteligencia tiene la capacidad de razonar y de extrapolar más allá de lo que hemos visto antes, podríamos lidiar con estos escenarios que estoy comentando. Sabemos que los humanos lo pueden hacer. O sea, si veo un semáforo ardiendo, puedo aportar muchos conocimientos en esa situación. Sé, por ejemplo, que la luz no me va a decir si me tengo que parar o no. Sé que tengo que tener cuidado porque seguramente los conductores alrededor estarán confundidos. Sé que los conductores que vienen en sentido contrario pueden comportarse de manera diferente a la habitual porque su luz podría estar o no estar funcionando. O sea, puedo razonar un plan de acción que me ayudará a saber lo que tengo que hacer para llegar donde tengo que ir. ¿Sí? En este tipo de entornos críticos de seguridad, de misión crítica, este es un lugar en el que creo que el deep learning todavía no nos está funcionando, sirviendo perfectamente. Y es por eso que necesitamos soluciones adicionales. Y ahí es donde yo quiero llegar, que es que la idea de la inteligencia artificial neurosimbólica es precisamente reunir estos dos enfoques que combinan el aprendizaje y la lógica. ¿Sí? Las redes neuronales ayudarán a que las inteligencias artificiales sean sistemas más inteligentes al dividir el mundo en símbolos, en lugar de aprender de programadores humanos que tienen que ir haciendo cosas para estos sistemas. Mientras tanto, la inteligencia artificial simbólica y sus algoritmos ayudarán a incorporar el racionamiento de sentido común y el conocimiento del dominio en el deep learning. Los resultados podrían conducir a avances significativos en sistemas de inteligencia artificial que abordan tareas complejas, relacionadas, por ejemplo, desde vehículos autónomos hasta procesamiento del lenguaje natural. Y todo esto, en el fondo, requiere de muchos menos datos de entrenamiento. Eso es importante también. No requieres de mucha información para que funcione adecuadamente. Las redes neuronales y las ideas simbólicas, en el fondo, se complementan de forma maravillosa entre ellas dos. Porque las redes neuronales te dan las respuestas para pasar del desorden del mundo real a una representación simbólica del mundo, encontrando todas las relaciones dentro de las imágenes. Una vez que tienes esa representación simbólica, puedes hacer algunas cosas bastante mágicas en términos de razonamiento. No se trata solo de casos extremos en los que esto sería útil, sino que cada vez más es importante que los sistemas de inteligencia artificial se puedan explicar cuando sea necesario o se le requiera. Es decir, una red neuronal puede llevar a cabo ciertas tareas excepcionalmente bien, pero gran parte del razonamiento interno a veces está en una especie de caja negra que se vuelve inescrutable, ¿sí? Para aquellos que quieren saber cómo la inteligencia artificial ha tomado su decisión. Entonces, de nuevo, esto no importa tanto si se trata de un bot que recomienda la canción equivocada en Spotify, ¿sí? Pero si te han denegado un préstamo bancario o te han rechazado una solicitud de empleo o alguien ha resultado herido en un incidente relacionado con un automóvil autónomo, es mejor que puedas explicar por qué se hicieron ciertas recomendaciones o ciertas decisiones. Ahí es donde la inteligencia artificial neurosimbólica puede entrar, ¿sí? Hace unas décadas, los mundos de la inteligencia artificial simbólica y las redes neuronales estaban en desacuerdo entre ellas. Las figuras de renombre que defendían los enfoques no solo creían que su enfoque era correcto, no, creían que esto significaba que el otro lo hacía mal, que el otro enfoque era incorrecto. Entonces, no fueron necesariamente incorrectos por hacerlo. Lo que hacían era competir por resolver los mismos problemas con fondos limitados para todos, y ambas escuelas de inteligencia artificial parecían fundamentalmente opuestas entre ellas. Hoy parece que lo contrario
podría resultar cierto. O sea, es realmente fascinante para mí ver que las generaciones más jóvenes y frescas simplemente no tienen en cuenta este historial de confrontación entre inteligencias artificiales. Simplemente no les importa que los dos enfoques pues, estuviesen enfrentados entre ellos. Y no preocuparse es realmente poderoso porque te abre y te deshace de estos prejuicios. En empresas como la nuestra, como en Inventa, lo que estamos es entusiasmados explorando estas intersecciones. Al final, lo único que pretendemos, solo lo que queremos es hacer algo genial con la inteligencia artificial. Entonces, si todo va de acuerdo con el plan, yo creo que todos nos vamos a beneficiar de los resultados. Genial, Julio, muy interesante. Yo trabajo en Inventa hace 4 años y no dejo de aprender cosas nuevas, ¿eh? Hay cosas que no me has contado antes, así que bueno, muchas gracias. Em, Es cierto que es verdad que ya ha reducido, pues al final lo que ofertamos en Inventa, ¿no? Que puede ser pues esa plataforma de interacción con el cliente, estos proyectos de chatbot, ¿no? A la hora de empezar un proyecto de este tipo, es lo que dice Julio, ¿no? El enfoque de inteligencia artificial simbólica y ahora otro concepto que también venimos a presentar hoy aquí, que es el léxico de Inventa, que lo va a contar mi compañera Caterina, pues hacen que al final reduzcas mucho tiempo, ¿no? Al no tener que tener esos datos de entrenamiento, contar con esa gran cantidad de datos para que un proyecto lo podamos poner en marcha y pueda empezar a funcionar de manera óptima, ¿no? Así que otro concepto interesante que nos gustaría hoy plantear es este léxico de Inventa, así que ahí ya sí que doy paso a la experta. Kate, ¿qué es el léxico de Inventa? Y si nos puedes mostrar un poco cómo funciona. Vale, pues sí, el léxico sería la parte, según explicaba Julio, de nuestro sistema que se basa en reglas y lógica, sería la parte de la inteligencia artificial simbólica, ¿sí? Pero que se puede combinar pues, con cualquier otro sistema más automatizado de aprendizaje automático. En el caso del léxico, de lo que hablamos son recursos lingüísticos que son tanto comunes para un idioma como específicos para un cliente concreto, porque tenemos como 2 niveles en nuestro léxico, que describen un idioma. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es formalizar un lenguaje natural, el castellano, el inglés, el portugués, el catalán, en una serie de símbolos, de relaciones entre conceptos, de reglas para poder entender y ambigüedades de la lengua, poder entender también pues faltas de ortografía, etcétera. Y al final nosotros lo que hacemos es describir el lenguaje real, porque en Inventa trabajamos con... Nuestros productos son chatbots, sistemas de pregunta-respuesta. Entonces, lo que nos enfrentamos no es a un lenguaje formal y perfecto, ¿no? Sino que lo que tenemos son usuarios en muchos medios muy diferentes, escribiendo desde su ordenador, desde su móvil, y que pueden hacer pues, faltas de ortografía, muchos registros distintos, variedades de la lengua muy diferentes. Y bueno, lo que intentamos desde el léxico es recoger todas estas variedades de la lengua y simbolizarlas e intentar normalizarlas y conseguir que después una serie de algoritmos de procesamiento del lenguaje natural sean capaces de entender lo que el usuario está buscando y proporcionar la respuesta más adecuada. Entonces, no sé si queréis, puedo enseñar un poco... puedo enseñar el léxico tal cual, o sea, allí donde nosotros trabajamos, que quien trabajamos ahí somos lingüistas, también los clientes tienen acceso al léxico, esto es muy interesante. Entonces, si queréis, puedo incluso compartir la Enseñarnos un pantalla. poco las tripas, ¿no? De Inventa. Sí, Yo creo claro. que tampoco es algo también algo peculiar, que tampoco todo el mundo lo pone lo Claro. expone, ¿no? Bueno, tiene que ver con lo que decía Julio, los sistemas que están basados 100% mientras voy compartiendo, voy explicando, que están basados 100% en aprendizaje automático, machine learning o redes neuronales, son muy opacos. Esto sería... Desde aquí trabajamos los lingüistas, digamos. Este sería el léxico. Pero si queréis puedo hacer un poco de... Bueno, sí, lo puedo enseñar por aquí. Son muy opacos los sistemas basados 100% en lenguaje, en aprendizaje automático. En cambio,
un sistema como la parte de inteligencia artificial simbólica se puede entender, se puede trazar y entender de dónde viene, en nuestro caso, un matching, de por qué se ha procesado, o se ha obtenido una respuesta u otra. Entonces eso da también mucho poder a los usuarios finales, bueno, o en nuestro caso a los clientes, para que ellos puedan intervenir y modificar un comportamiento si no les gusta, ¿vale? Que eso es mucho más difícil si tuviésemos un sistema 100% basado en Machine Learning. Bueno, el léxico es esto, al final nosotros tenemos un léxico por cada idioma, ahora estoy en el de español, y el léxico se basa en tener conceptos o símbolos, ¿vale? Este es por ejemplo, el símbolo compra, que es una palabra que puede ser tanto un nombre, la compra se hizo el pasado lunes, o una forma del verbo comprar, ¿vale? Pues nosotros vamos creando estos conceptos, introduciendo pues, en este caso un verbo, todas sus formas conjugadas, etcétera, relacionando los conceptos en redes que nosotros llamamos funciones léxicas, que expresan pues, sinonimia, pues, comprar, adquirir, o tipos de, ¿no? Un perro es un tipo de animal, o incluso relaciones que llamamos sintagmáticas, que lo que hacen es entender el significado profundo de una frase o de dos frases que tienen un significado equivalente, pero que se han expresado con palabras muy diferentes. Por ejemplo, si yo digo algo como estoy fuera de España, es lo mismo que estoy en el extranjero, ¿no? Estoy fuera de un país, estoy donde sea, pero no estoy en ese país, por lo tanto estoy en el extranjero, ¿no? A pesar de que yo no diga extranjero, si yo digo fuera de España, me interesa ver contenidos o información sobre el extranjero, no sobre España, justamente. ¿Vale? Entonces, este tipo de conocimiento nosotros los lingüistas lo vamos introduciendo en nuestros léxicos. También los clientes, como decía, también pueden introducir conceptos que son propios para ellos, ¿vale? Y esto creo que les da mucho poder para decidir y modificar a lo que a ellos les interese. Ellos trabajan desde nuestro super lexicon editor y aquí ellos ven lo mismo que podemos ver nosotros. O sea, podemos ver bolsa. Bolsa, por ejemplo, es un ejemplo de ambigüedad, porque en castellano ya sabéis que puede querer decir pues, bolsa de la compra o la bolsa de Wall Street o una bolsa de trabajo, lo que sea, ¿no? Pero un cliente, por ejemplo, puede necesitar tener algunos conceptos y alguna terminología que es específica de ellos. Entonces, por ejemplo, nombres de productos, incluso en un ámbito, al trabajar en dominios cerrados, porque nosotros cada cliente no necesita saber de todo el conocimiento de la lengua, sino que es pues, un cliente de un banco o una empresa de seguros o algo así, también su ambigüedad se puede reducir mucho y eso también nos puede ayudar facilita mucho el trabajo a la hora de acotar el significado en caso de una ambigüedad, por ejemplo. ¿Vale? Y incluso puede que haya cosas que no son ambiguas en la lengua normal, pero para un cliente concreto sí lo sean, porque a veces hay nombres de productos, pues que yo qué sé, típico nombre de tarifa que coincide con el nombre de un animal o que coincide con, por ejemplo, hay una empresa por ahí en el que mi nombre, Caterina, es el nombre de una tarifa de teléfonos. Entonces, claro, mi nombre sería ambiguo en ese contexto concreto, ¿no? Entonces, bueno, al final lo interesante es que gracias a este trabajo que vamos haciendo y que hemos acumulado a lo largo de mucho tiempo trabajando en estos idiomas, luego es aquel cliente que pues, utiliza uno de nuestros chatbots, sin mucho esfuerzo ya hay todo un conocimiento acumulado de la lengua, que es como una anotación, un entrenamiento previo que ya se ha hecho sobre esa lengua, del que se beneficia y no necesita introducir mucho más o entrenar mucho más el sistema para que ya pueda tener alguna respuesta relevante. Es decir, ya hay todo un conocimiento de la lengua acumulado. Lo que luego se puede hacer son ajustes. ¿Sí?
Por ejemplo, este sería nuestro sistema, esto sería una herramienta que ofrecemos a nuestros clientes para que puedan ver por qué se está produciendo un matching. El matching es el proceso en el que entra una pregunta de un usuario y se le dan unas respuestas de la base de conocimiento que pueda tener ese chatbot o lo que sea. Entonces, aquí podemos ver todo lo que está pasando y los clientes tienen este acceso a esta información. Lo que yo decía, por ejemplo, de fuera de España, por ejemplo, un caso como seguro, por ejemplo, seguros para viajar fuera de España. Aquí podemos ver, nosotros y también nuestros clientes pueden ver exactamente qué es lo que está pasando, cómo estamos preprocesando este input. Sí, es una pestaña para quien esté realmente motivado para entrar en detalle en materia, pero si te interesa puedes verlo todo aquí. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cómo el sistema ha sido capaz ha interpretado esta frase, ¿no? Podemos ver pues, estos seguros, ¿no? Vemos aquí la palabra, vemos el concepto, cuyo símbolo es seguro, pero yo he escrito seguros, he entendido que, bueno, es plural, da igual aquí, pero al final es el mismo concepto, ¿no? Ha entendido que es un nombre, fijaos que podía haber sido un adjetivo, ¿no? Yo estoy seguro de que mañana va a llover. Bueno, en este caso no lo es, aquí hay una desambiguación. El proceso de desambiguación es también un ejemplo de lo que decía Julio, de que se pueden combinar sistemas más basados en reglas y más automatizados. Por ejemplo, nosotros podemos crear reglas y desambiguar con un sistema más basado en inteligencia artificial simbólica para contextos que son muy claros lingüísticamente, y luego dejar también que haya otros sistemas de desambiguación pues basados en semántica distribucional o estadísticos, que es en los que los lingüistas, digamos, no intervenimos tan directamente, sino que dejamos que sea más, pues, que se pueda aprender o el sistema para elegir la desambiguación mejor en casos en los que pues, quizás el contexto no es tan claro y entonces pues, quizás influya más la temática del proyecto en concreto, si es un chatbot de un tema o de otro, o permitir una desambiguación que no sea tan blanco o negro, ¿no? Entonces, creo que también es un campo en el que se puede combinar métodos distintos para conseguir desambiguar. En este caso el sistema estaba bastante seguro porque dice, no, esto es un nombre categóricamente. Bueno, aquí tenemos para, que también es ambiguo, por cierto. Una preposición, viajar. Y aquí sí que vemos que fuera de España se reconoce, ¿no? Se reconoce que España es una entidad geográfica, pero el sistema, como comentaba, es capaz de generar una versión donde perdemos este fuera de España y ya vamos directamente a lo que interesa, que es el concepto de extranjero, ¿no? Que es, si estás fuera de España es que estás en el extranjero. De manera que luego podemos encontrar contenidos que hablen de seguros para viajes internacionales, viajes al extranjero, en lugar de centrarnos en las palabras literales que hemos escrito en la pregunta. Y bueno, no sé, ahí yo creo que aparte de esto, luego ya cada idioma es un mundo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos léxicos en un montón de idiomas. En Inventa tenemos ahora mismo más de 30 idiomas y a medida que hemos incorporado idiomas nuevos, pues hemos ido encontrando también retos nuevos, ¿no? Porque no es lo mismo describir un léxico para el español o para el inglés que para el chino o el japonés, en el que pues, las frases de entrada ni siquiera te aparecen cortadas, ya tienes que pues, ir incorporando elementos nuevos para pues, saber dónde empieza y dónde acaba una palabra en estos idiomas, o en alemán, donde quien quiera tener un procesamiento de lenguaje natural que funcione mínimamente en un idioma como alemán o neerlandés, pues tiene que saber reconocer compuestos, ¿no? Son estas palabras tan largas que encontramos en esos idiomas, en el fondo están formadas por
palabras que se juntan, conceptos que se juntan y tenemos que saber identificar esos símbolos. Y sí, no sé, cada idioma en el que trabajamos es un mundo. Imagino, Kate, que esto, pues como dices, ha tenido que ser todo un reto. Para los que no somos lingüistas computacionales, ya ni te cuento. ¿Cuánta gente hay detrás de todo esto? Porque es como tú dices, tenerlo en un idioma, vale, pero extenderlo a esa oferta en más de 30 idiomas, me imagino que habrá gente que hable ruso, por ejemplo, o que hable en Inventa, ¿no? Que hay de Sí, todo, ¿no? sí, ruso sí. Sí, ahora en el equipo de léxico concretamente, que somos el equipo que desarrolla estos recursos lingüísticos compartidos, es decir, los que serían, nosotros los llamamos el System Lexicon, que sería lo que describe el español, el catalán, el francés en general, somos 10 personas, pero sí, bastante multilingües. Pero aparte también hay lingüistas que trabajan más orientadas a ayudar a clientes que a pesar de que tengan las herramientas para hacerlo ellos mismos, pues prefieran también pues, una persona pues, con más conocimiento pueda ayudarles a sacar partido de los recursos lingüísticos adaptándolos a sus necesidades, ¿no? Pero en sí, en Léxico somos ahora unas 10 personas. Y bueno, hemos ido desarrollando los idiomas un poco históricamente en función pues, de las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Pues hay idiomas que igual desarrollamos y luego pues ya más o menos están más estables, otros que hemos ido desarrollando más recientemente. Sí, me viene a la cabeza, por ejemplo, el ejemplo de StackHub, que es un cliente que yo creo que es uno de los que más idiomas utilizan en Inventa, que tiene como unos 16 o 20 idiomas, entre ellos el turco, el coreano, el árabe, Sí, así sí. que sí. Bueno, es muy interesante, Kate, lo que has contado. Yo creo que al final es muy interesante pues, de cara a que un cliente no tenga la posibilidad de contar con una plataforma que ya ha trabajado o habéis trabajado vosotras, vosotras, no sé por qué siempre lo digo en femenino, Bueno, los lingüistas, somos mayoritariamente lingüistas con A, ¿verdad? Es más divertido aunque ver cuando ha voy a habido la... algún lingüisto, pero no muchos. Pues es muy interesante, pues eso, sobre todo, pues vas a empezar un proyecto y no tener que enseñar, ¿no? a la máquina todas esas ambigüedades. Me acuerdo que una vez hablaste incluso de las 50 diferentes formas que habíais identificado de escribir la palabra WhatsApp. Bueno, Me acuerdo que fue 50.000. Sí, sí, y con coronavirus también no te digo nada. pues eso es muy interesante porque al final es un trabajo que el cliente se ahorra y al final eso es tiempo y el tiempo es oro, ¿no? Entonces Sí. al final es un poco... No sé si queréis decir, aportar algo más para finalizar o si queréis lo dejamos aquí para terminar. Yo creo que, bueno, este webinar de lo que se trataba es de explicar precisamente esos dos conceptos, ¿no? Ese léxico de Inventa, que Kate como lingüista, jefa de lingüistas computacionales, nos diera su punto de vista y Julio como experto, pues toda la parte de inteligencia artificial neurosimbólica, deep learning, etc. Espero que os haya resultado interesante y muchas gracias a los dos. Como estamos en un evento virtual, os invito a que os paséis, si tenéis alguna duda, pasaros por el stand virtual. Estaremos ahí detrás del chat conectados. Así que muchas gracias a los dos, Julio, Kate, Gracias a ti. y gracias a todos. Buenos Gracias. días. Hasta luego. Hasta luego.